¿qué me importa? Otra promesa. De esa manera es que respondía la audiencia de Malaquías. Tú tal vez pensarás que ellos eran demasiado rudos con el profeta, pero si supieras en detalle por qué razón ellos están como están, no los juzgarías. Si quieres estudiar más profundamente acerca de la audiencia de Malaquías y acerca de lo que estaba pasando después del exilio, debes quedarte conmigo en Evidencias. Estamos llegando casi al final de esta serie sobre profecías. Tú has continuado haciendo preguntas a través del Facebook y a través de nuestro blog. Apenas nos queda tiempo para poder contestarte las mismas, pero continúa haciéndolo, continúa comunicándote con nosotros. También puedes solicitar la serie de estudios bíblicos que estamos ofreciendo en la misma. Sin embargo, esas preguntas que tú tienes palidecen en intensidad con las que se hacen en el libro de Malaquías. En ese libro vemos una audiencia agresiva, decepcionada. ¿Por qué? ¿Por qué razón ellos tienen ese tono beligerante? ¿Por qué razón cuestionan todo lo que el profeta trata de asegurarles? En el tiempo que el profeta Malaquías vivió, alrededor del año 440 a.C. aproximadamente, el pueblo de Dios se encontraba en momentos de necesidad de una reforma espiritual. Ellos necesitaban una reforma espiritual. De hecho, el mismo libro de Malaquías describe esta necesidad en Malaquías 1:7, donde dice: ¿en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y todavía decís: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando Malaquías lanza su mensaje, de hecho la palabra Malaquías quiere decir mi mensajero, Malaquí en hebreo, el pueblo que recibe este mensaje es un pueblo que viene del exilio, que ha llegado a Jerusalén, ha visto la reconstrucción del templo en el tiempo de Zacarías y Ageo, pero que finalmente queda decepcionado. Y queda decepcionado por varias razones. Una de ellas es precisamente la falla o la aspiración que tenían los judíos de que durante la época de Zorobabel, el segundo retorno, ante la segunda ola de retornos, tenían las esperanzas mesiánicas con Zorobabel. En otras palabras, que Zorobabel iba a lograr instituir nuevamente el reinado de Israel, pero esas esperanzas se ven frustradas. Y los judíos pues quedan decepcionados. Aparte de eso, la tierra en sí está sufriendo una especie de hambre, de sequía. Todo quedó destruido, los babilonios dejaron todo destruido. Así que hay una etapa de pobreza, una etapa de falta de producción, y los judíos se ven afectados económicamente. Encima de eso, Israel sigue siendo un estado sátrapa del imperio persa. Y en realidad un estado pequeño. El imperio persa era grandísimo. Y ni siquiera uno de los estados más importantes, ni siquiera una de las provincias más importantes, sino algo prácticamente pequeño e insignificante. Y encima de eso comienza a tener conflictos sociales dentro de su propia sociedad, así como los otros vecinos que lo estaban rodeando. Vemos especialmente en Malaquías que hay una dejadez, una despreocupación o una falta de preocupación sobre el asunto del cuidado del pobre, de la corrupción de nuevo en el sistema del culto y la necesidad de una actitud diferente. Tal vez no está presente la idolatría, pero hay otras formas de injusticia social que se habían condenado antes del exilio y que pareciera ser que están resurgiendo. Vemos muchos matrimonios, por ejemplo, de judíos dejando a sus esposas judías en favor de esposas extranjeras. Y todos estos asuntos que amenazan nuevamente la identidad y que ciertamente representan una amenaza
para lo que pudiera ser otro futuro exilio, y algo que definitivamente ninguno de los siervos de Dios, especialmente los profetas, desearía que Israel volviera a experimentar. Por lo tanto, si nosotros vamos a calificar la audiencia del libro de Malaquías, en vez de una audiencia malcriada, quizás nosotros podemos llamarlo como una audiencia desilusionada, una audiencia que se queja y le dice a Dios que están haciendo las cosas bien, están haciendo los rituales como tienen que hacerlo, están guardando el sábado, tienen sus familias, pero entonces la queja de Dios va mucho más allá. De hecho, si uno puede ver el libro de Malaquías, lo puede clasificar como en 4 o 5 quejas, donde Dios o el profeta le dice al pueblo: ustedes dicen que me ofrecen sacrificios, pero miren los sacrificios que me traen: animales cojos, ciegos, mancos. O sea, me están dando lo más feo, lo más despreciable, lo que ni ustedes mismos se comerían, literalmente, me lo están dando. Ustedes dicen que tienen sus familias, sin embargo, fíjense, se están divorciando fácilmente y por razones económicas se están casando con mujeres extranjeras. Ustedes me dicen: nosotros reconstruimos el templo, sin embargo, en mi casa no hay comida, no traen los diezmos y las ofrendas. En otras palabras, es una serie de quejas a la actitud que los mismos judíos tenían en decir: estamos haciendo las cosas bien, sin embargo, no estaban siendo completamente sinceros en su oración y en su actitud a Dios. No había una correlación entre lo que ellos decían que eran y lo que en realidad hacían. El templo era un templo pequeño, no tenía las glorias del templo salomónico. Las murallas todavía no han sido restauradas. Jerusalén todavía no es la capital de Yehud. No tenemos un Mesías regresando en caballo blanco con un gran ejército que ahora va a dominar sobre las naciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué razón ellos están tan decepcionados? ¿Qué promesas ellos todavía están esperando que se cumplan? Siempre hay un cuestionamiento, especialmente en las comunidades posexílicas, respecto a la envergadura o la dimensión de esta restauración que había sido prometida por los profetas que anunciaron el exilio. Y ahora que ellos están experimentando esta restauración, no pareciera estar operando en las proporciones que parecieran haber sido indicadas por los profetas antes del exilio. Claro, la pregunta respecto al cumplimiento de estas promesas tiene que ver con quién es el responsable de la envergadura del cumplimiento. Porque ciertamente creo que podemos ver que es por la voluntad de Dios, la intervención divina providencial, que Israel tiene de nuevo la oportunidad de regresar, pero vamos a ver que mucho de la envergadura, la dimensión de esta restauración, tiene que ver también con la actitud que el pueblo tuvo a la promesa de Dios. Y este fenómeno va a ser muy similar al que tuvimos con la conquista. Si uno lee la conquista en términos de la promesa que Dios había dado a Israel, de cuánto territorio iban a poder cubrir, cuántos enemigos iban a poder vencer, y lo comparamos con lo que realmente ellos hicieron basado en las promesas de Dios, vamos a descubrir que las promesas de Dios estaban a este nivel y lo que ellos hicieron en relación a esas promesas era mínimo, haciendo que finalmente la promesa de Dios de conquista no se cumpliera en los términos que Él había prometido, no por el factor divino, sino por el factor humano. Y yo creo que este es el mismo fenómeno que vemos en el modelo de la restauración. Dios había hecho muchas promesas más gloriosas de la restauración que lamentablemente, debido a la actitud que el pueblo toma al regresar del exilio, no corresponde o no permite a Dios hacer que estas promesas de restauración se cumplan al mismo nivel. Eso pienso que es una de las razones principales. La otra es que, especialmente los que han estudiado las profecías de restauración, han reconocido que en ellas los profetas interesantemente mezclan elementos de la restauración más cercana de Israel en la tierra, pero también indican esta restauración final, donde se establece este reino eterno de Dios y que está hecho en unas proporciones utópicas para nosotros hoy día. Y que ciertamente muchos anhelaban más una restauración de esas dimensiones que la que tuvieron que experimentar. Pero yo creo que ciertamente muchas de estas profecías interlapan eventos relacionados con una restauración terrenal cercana y eventos de una restauración final en términos más gloriosos,
que están presentes en las profecías y que tal vez lo podemos identificar más adelante cuando hablemos de las profecías mesiánicas. Por lo tanto, es un pueblo decepcionado, un pueblo que ve que las promesas que Dios había hecho en cuanto al pacto no se cumplen, y un pueblo que había descuidado también su relación con Dios al adoptar muchas de las costumbres cananitas. De hecho, muchos de los estudiosos consideran que el libro de Malaquías precede justamente la reforma hecha por Esdras y Nehemías, y que destaca una época donde hay una especie de desilusión con el pacto con Dios y una especie de sentimiento de que Dios los ha abandonado completamente y de que no tiene ningún interés en restaurar a Israel como un reino independiente, una nación independiente, con un Mesías independiente, un Mesías davídico, un Mesías político, que establecía nuevamente a Israel como una potencia en Palestina. Después de escuchar la situación que estaban pasando los judíos después del retorno, ya no somos tan duros con las respuestas que ellos le dan a Jehová cuando les asegura que los ama, que son sus hijos y pregunta acerca de su honor. Pero si quieres estudiar otra parte de la historia, tenemos que transportarnos desde Palestina hasta las cortes en Susa. Allí nosotros podemos atestiguar de cómo las promesas se estaban cumpliendo en la vida de una joven hebrea. Quédate con nosotros después de esta pausa en Evidencias. Yo sabía que no nos ibas a dejar. Estás intrigado con la historia de esa joven, la joven Esther. Pero realmente ese no era el nombre de ella. Su nombre era Hadasa. Ella vivía en Susa mientras Malaquías vivía en Palestina. El rey era el rey Jerjes. En la Biblia es conocido como Asuero por su transliteración del persa. Este rey había tenido varios enfrentamientos con Occidente. Nosotros podemos recordar la historia que ha sido llevada de forma inmortal de los 300 espartanos que se enfrentaron a los inmortales persas. Esa batalla donde Leonidas dirigió a sus hombres para parar el avance de los ejércitos persas que habían cruzado de forma interesantísima. A través del mar habían puesto todo un puente, toda una serie de naves que se convirtieron en un puente para pasar sus ejércitos, elefantes, su infantería y todas las personas que la acompañaban cuando ellos hacían esas grandes invasiones. Después de pasar sobre los 300, ellos llegaron a Atenas quemándola, pero fueron vencidos en la batalla de Salamina. Entonces el rey regresa triste, angustiado, decepcionado, y allí, en el medio de prepararse para la batalla, para el retorno, para enfrentarse contra los helenos, es que tenemos que se desarrolla la historia de Hadasa, la que se convertiría en Esther. Ese rey Jerjes es el rey que está en el trono mientras Malaquías se encontraba en Yehud. Así que vemos dos aspectos de la historia: Esther en el trono y tenemos a Malaquías en la pobre provincia de Yehud. ¿Qué podemos aprender acerca de Susa y qué podemos aprender acerca del reino persa durante esa época? Dentro del tiempo entre el profeta Ageo y Zacarías y las reformas de Nehemías, estas palabras, durante la época del imperio medo-persa. De hecho, ya en esta época más el imperio persa en sí, porque los medos rompen su alianza con los persas y los persas logran dominarlos completamente. Encontramos también otra historia interesante, muy famosa, celebrada dentro de los judíos por un festival llamado el Festival de Purim, llamada que es justamente la historia de la reina Esther. Esther es una joven que, inclusive a diferencia de la audiencia que describe Malaquías, que ha regresado del exilio, Esther continúa viviendo en el exilio y sigue viviendo en el contexto persa. Y vemos que es una joven judía
que por diferentes circunstancias llega a incorporarse a la corte real de el rey Xerxes, o Asuero, también como se le menciona en el libro, y llega a ser una de las reinas de que gobierna justamente con Xerxes, y en la historia supuestamente Xerxes ignora que ella es judía. De hecho, lo único que sabe que ella es judía es Mardoqueo, ni siquiera Amán, el antagonista, sabe que ella es judía. Y cuando nosotros vemos la historia de Esther, comparándola con el libro de Malaquías, vemos algo interesante. Y es el hecho de que Malaquías se queja o presenta quejas de Dios hacia el pueblo porque no están llevando una oración conforme al pacto. O sea, sí están adorando a Dios, sí están queriendo guardar las leyes, pero no están llevando la oración como tiene que ser. Los sacrificios no son buenos, y etcétera, etcétera. Cuando nosotros vemos la vida de Esther viola varios de los principios que estaban en el pacto. Por lo menos, Esther se casa con un extranjero. Es una de las quejas del libro de Malaquías. Esther, al ser parte del harén de Asuero, de Xerxes, obviamente tenía que adoptar muchas de las costumbres persas para poder inclusive que nadie se diese cuenta de que ella era judía. Por lo tanto, Esther está viviendo como una mujer persa, no como una mujer judía. Sin embargo, en la historia se refleja el hecho de que Mardoqueo dice que quizás por eso llegó a ese momento. Y el libro de Esther es, algunos académicos, sobre todo los judíos, lo veían tan secular que muchos no estuvieron de acuerdo en que se hubiese incluido en el canon, porque ni siquiera menciona el nombre de Dios. No se menciona en todo el libro. Y es más que todo una historia nacionalista, de liberación nacional. Sin embargo, vemos algunas inferencias, como en el ayuno que se proclama, y en otras ideas donde el concepto de Dios, a pesar de que no es directo, es implícito. Sobre todo por la tradición judía que tenía Esther, la cual había dejado a un lado para pretender ser persa, pero que eventualmente tiene que sacar a la luz para poder salvar al pueblo judío. Y eso hoy en día se celebra en el Festival de Purim. Un festival prácticamente secular, nacionalista judío, una especie de día de independencia, pero en donde se celebra cómo el pueblo de Israel fue librado a través de las acciones de Mardoqueo y Esther. Creo que si nosotros tratamos de ubicar históricamente el libro de Malaquías, vamos a descubrir que otros eventos contemporáneos a este periodo que pudieran afectar actitudes que el libro de Malaquías refleja, pudiera ser el libro de Esther. ¿Sí? Si tratáramos de ubicarlo históricamente, pudiéramos entender que están ocurriendo en el mismo tiempo, pero en diferentes localidades, y que los eventos, especialmente tratados en el libro de Esther, que tuvieron dimensiones por todo el imperio persa, de alguna forma iban a impactar a la población judía en Palestina. Claro, esto nos haría ver que especialmente cuando el pueblo de Israel estuvo bajo esta amenaza de destrucción, este mensaje llegó a los judíos en Palestina y de cierta forma iba a cambiar su actitud, pero que también este mensaje de liberación, de victoria, de seguridad, de poder vengarse del enemigo, iba a traer también sobre ellos un sentido de seguridad que pudiera ser tomado también negativamente, porque pienso que si la persecución tiene sus efectos nocivos, tiene a veces unos efectos negativos sobre la actitud del pueblo hacia Dios. Este evento de liberación, que definitivamente tenía un aspecto positivo, también podía ser tomado de una manera negativa en términos de hacerlos creer en una falsa seguridad, que no importando lo que ellos hicieran, Dios siempre iba a salvarlos, y que por tal razón no había que preocuparse tanto por vivir de acuerdo a lo que el pacto requería que viviéramos, porque finalmente Dios los iba a salvar. Así que podemos ver que en cierto sentido Malaquías tiene que luchar, y especialmente yo creo que es más no con las noticias malas de la primera parte de Esther, sino con las noticias positivas. O sea, ya estamos bien, tenemos un contacto en la corte, los judíos ahora son temidos por otros, y que esto puede haberle dado a mucha de la población a la cual Malaquías está dirigiendo su mensaje una falsa seguridad, y definitivamente eso es algo que los profetas siempre atacaron. Esta creencia de que sin una relación correcta con Dios, simplemente una relación de formas, les iba a garantizar estabilidad y prosperidad en el futuro.
Una última asociación que se hace también entre el libro de Malaquías y el libro de Esther. No tanto el libro de Malaquías y el libro de Esther, sino se hace asociación entre la descendencia de Amán, el enemigo, el antagonista, y una nación llamada los amalecitas. Así que Amán es mencionado en el libro de Esther como un agageo. En otras palabras, un descendiente de Agag. El rey Agag es el rey al cual, un rey amalecita, al cual Saúl perdona la vida, y por lo cual se mete Saúl en tremendos problemas. Los amalecitas siempre fueron enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Eventualmente son conquistados por los sirios y algunos quieren hacer la asociación el hecho de que Amán descendió de Agag. Mientras que existe la posibilidad de que eso sí o sí, no hace falta recordar de que Agag mismo era un amalecita, no había un pueblo llamado los agageos en el norte de Israel. Por el contrario, era parte de un pueblo llamado los amalecitas o los amalequitas, depende cómo se quiera pronunciar la C, como una K o como una C. Y Amán aparentemente está en el imperio persa, o sea, hasta el otro lado. Nuevamente, es posible que dentro de las deportaciones de Babilonia y eso hubiese parado ya, pero no hay ninguna asociación firme o segura de que la palabra agageo que aparece en el libro de Esther sea derivada directamente de la palabra o del nombre Agag. Etimológicamente es parecida, pero no hay ningún tipo de prueba específica que asocie lo uno con lo otro. Lo que sí es cierto en el libro de Esther es que habían varios pueblos antagonistas hacia el pueblo de Israel. Y el antagonismo era similar al antagonismo que tenían los amalecitas. Y muchos han tomado que este símbolo de Amalek, que es luego tomado por el rey Agag y ahora por Amán, que es agageo, es un símbolo de esta controversia, una controversia cósmica, porque incluso en el libro de Éxodo se dice que Amalek no solo ha levantado la mano contra Israel, sino contra el trono de Dios. Es una de las posibles traducciones del pasaje. Esta lucha de preservar a este pueblo es una lucha que refleja esta controversia cósmica, donde no solo está presente la lucha de dos naciones, sino la representación de dos poderes, un poder de parte de Dios y un poder antagónico a Dios. Y vemos cómo en la historia de Esther, a pesar de todos estos esfuerzos por erradicar al pueblo, de una manera misteriosa y tal vez oculta, Dios interviene providencialmente para preservar la vida del pueblo de Dios, porque ellos tienen un propósito. Su existencia tiene un propósito para traer un mensaje y para permitir la aparición también del Mesías, que va a ser el Salvador de la humanidad. Ahora dejamos las riquezas de las ciudades persas, como Susa, que había sido sacudida por la tragedia. En vez de una horca, como en muchas ocasiones hemos escuchado, es impalado Amán, juntamente con aquellos que eran enemigos del pueblo de Dios. Pero veamos cómo la arqueología ilumina el libro de Malaquías, lo que estaba sucediendo al otro lado, a muchos kilómetros o millas de distancia. ¿Cómo podemos nosotros encontrar evidencia de esas profecías? Quédate con nosotros después de esta pausa en Evidencias. Regresamos a tu programa de Evidencias. Durante la primera mitad hemos tenido la oportunidad de leer el libro de Esther juntamente con el libro de Malaquías. Es interesante que en el libro de Esther no aparece el nombre de Dios. Se puede ver la presencia del Eterno a través de las diferentes escenas del libro, pero no aparece de forma abierta. Mientras tanto, en el libro de Malaquías, el nombre de Dios es presentado de manera consistente. Pudimos entender los conflictos internacionales, lo que estaba sucediendo en Persia, cómo esos ejércitos estuvieron acercándose cada vez más hacia el oeste, invadiendo Atenas misma y teniendo historias inmortales como la de los 300. Pero ahora vamos a regresar
Después de este plano internacional, vamos a enfocarnos en Jerusalén. Vamos a tratar de entender y ver cómo la arqueología ilumina las páginas del libro de Malaquías. Es interesante que el libro de Malaquías nos ofrece mucho lenguaje que pudiera ser relacionado con material cúltico. Destaca mucho esta diferencia que debiera existir entre lo santo y lo profano, en que el pueblo tenga la capacidad de distinguir cuál debiera ser la actitud correcta en su relación con Dios, incluso en la forma en que lo hace a través de las ordenanzas cúlticas, las actitudes que tienen hacia los sacrificios, las actitudes que tienen incluso hacia las ordenanzas de Dios, como sería en este caso los diezmos y las ofrendas, la forma en que ellos se van a relacionar con Dios de acuerdo a los requerimientos que Él les ha pedido. Y es interesante porque no solo estaban fallando en el espíritu de la religión, sino que tampoco estaban preocupados por la forma. Así que estamos viendo una situación donde hay una dejadez de tratar de seguir a Dios ni por la letra ni por el espíritu. Y definitivamente Malaquías que siente que esto es algo que tiene que ser corregido en el pueblo. Y por eso su mensaje pues toma esta forma un poquito controvertida de un discurso un poquito más que alguien lo pudiera establecer como una demanda legal al pueblo. El mensaje de Malaquías es como un jalón de orejas para los líderes del pueblo de Dios. En este mensaje pareciera ser que los líderes del pueblo de Dios estaban subestimando las cosas sagradas, estaban tan familiarizados quizá con las cosas sagradas que no le estaban dando el lugar apropiado. Y así el profeta Malaquías trata de hacer una distinción entre las cosas que son sagradas y las cosas que no son sagradas. En el libro de Malaquías 1:14 se dice: maldito el que engaña, el que temiendo machos cabríos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos, mi nombre es terrible entre las naciones. El mensaje de Malaquías es un mensaje que si podemos definirlo con una palabra, yo usaría la palabra consistencia. En otras palabras, el mensaje de Malaquías va dirigido hacia personas que vivían una vida formalista. Llevaban los rituales, iban los sábados, dejaban de trabajar los sábados, hacían todas las cosas en una forma formal y pensaban que por hacer una especie de formalismo, entonces era algo santo. Sin embargo, aquello que esta audiencia llamaba como santo, Malaquías, y en este caso Dios, quien es quien inspira al profeta, lo llama como profano, por una razón que define justamente esa palabra, consistencia. Los judíos que estaban en esta época vivían una especie de oración verbal. Sin embargo, sus hechos decían que su oración no era completamente sincera, no venía del corazón. Por lo tanto, iban los sábados a las sinagogas, guardaban el sábado, dejaban de trabajar. Sin embargo, practicaban la injusticia social. Como no, trataban de casarse, pero sin embargo eran desleales en el matrimonio y muchos de ellos se divorciaban por razones económicas, razones que no eran pesadas por las cuales en realidad se meritaba un tipo de divorcio. Ofrecían sacrificios a Dios, pero no seguían los elementos y no daban lo mejor para sus sacrificios, sino más bien lo peor que podían encontrar. Por lo tanto, era como una bofetada hacia Dios. Las palabras decían: te adoramos, Señor, pero al mismo tiempo lo hacían de una forma liviana, una forma formalista, y en realidad no les importaba. Por lo tanto, lo que ellos llamaban sagrado, viene Dios y les dice, es profano. Me han robado, han practicado la injusticia, me han ofendido con sus sacrificios y por lo tanto yo he de emitir juicio. ¿Cuál es la diferencia desde la perspectiva de Malaquías entre lo sagrado y lo profano? No es un ritual, no es la forma en que yo lo hago, no es un formalismo, no es ni siquiera guardar un mandamiento por guardarlo. Es porque guardo el mandamiento y cómo ese mandamiento, cómo esa fidelidad, esa oración crea consistencia en mi vida. En otras palabras, yo no puedo proferir algo y entonces ser algo diferente a aquello lo cual yo profera. Así yo guardo un formalismo.
Por lo tanto, lo sagrado dentro del libro de Malaquías es una oración que nace del corazón sincera y que da lo mejor de sí para que esa oración Dios la pueda recibir. Uno de los avances impresionantes del periodo persa fue precisamente tener un sistema postal confiable. Hasta ese momento, el hecho de que habían diferentes reinos que eran enemigos hacía muy difícil que hubiese comunicación entre el este y el oeste. Pero ahora había todo un sistema de carreteras que los persas se encargaban que estuviesen siempre nítidas, y cuando llegaba un rey para esa área o los sátrapas visitaban las provincias, tenían que asegurarse que estuviesen pavimentadas. Ahora Malaquías, quien se llama Maljí, que es el significado de la palabra es mensajero, él es el mensajero de Yahvé, y en su primer capítulo él dice que él como mensajero trae un mensaje de la mano de él hacia Israel. ¿Qué mensaje traía Malaquías? El mensajero. Él habla acerca de restauración y habla acerca de purificación. Habla acerca de diferenciar entre lo sagrado y lo profano y asegura el amor pactual que tiene Dios con su pueblo. Pero no solamente está hablando acerca de lo que estaba sucediendo en sus días, sino que habla acerca del futuro. Malaquías habla acerca de un mensajero que habría de venir. Así que el mensajero habla de un mensajero. En el capítulo 3 habla de que ese mensajero prepararía el camino para, en nuestras versiones en español dice, el ángel del pacto. Pero en hebreo tenemos que la palabra es maljí, no angelos del griego. Así que Malaquías el mensajero tiene un mensaje sobre un mensajero que viene el mensajero del pacto. Se refiere a la llegada del Mesías, Cristo Jesús, que llegaría a un verdadero templo, un templo restaurado, un templo donde se garantizarían las promesas del pacto. Según lo que nos dice el profeta Malaquías, los líderes de Israel ya estaban cayendo en excesos con respecto a sus prácticas religiosas, es decir, a fanatismos. Ellos estaban malinterpretando pasajes de las Escrituras. El mismo libro de Malaquías nos dice que el pueblo de Dios estaba cayendo en práctica frecuente del divorcio. Y así que Malaquías dice, yo soy Jehová, aborrezco el divorcio. Dios no estaba de acuerdo con estos fanatismos extremos y falsas interpretaciones de su palabra. El profeta Malaquías lucha constantemente contra eso y su mensaje es un mensaje que tiene que ver con reforma decidida y una buena interpretación de su propia palabra. Nos dice el libro de Malaquías capítulo 2, 16. Porque dice Jehová Dios de Israel, el que aborrece el repudio y el que mancha de maldad su vestido, dice Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Estos dos puntos que es mencionado en este versículo, uno que tiene que ver con el repudio, Dios estaba requiriendo una verdadera práctica espiritual de sus principios, no quería una falsa espiritualidad, algo aparente. Ahora también estaba diciendo que Dios quería quitar toda mancha de su pueblo, quería quitar una mancha en su carácter, en su forma de ser. La solución para esto tendría que ver con un mensaje mesiánico, porque las cosas no podían continuar así. El pueblo no podía continuar pecando y pecando sin que nada ocurriera. Dios iba a advertir que algo grandioso estaba por ocurrir. Un día terrible se acercaba donde los justos y los injustos serían distinguidos completamente. Tenemos que pensar primero, para nosotros poder entender el mensaje de Malaquías, en el hecho de que Dios había establecido un pacto con Israel. Y Dios le había dicho a los israelitas, si ustedes son fieles a ese pacto, yo los prosperaré en la tierra que les doy. Sin embargo, si ustedes no son fieles en ese pacto, vendrán naciones extranjeras y os entregaré justamente a esas naciones. Y eso es justamente lo que ocurre. Vienen naciones extranjeras como Asiria y los babilonios y destruyen completamente la autonomía de Israel, y los israelitas, los judíos, son llevados en deportación a naciones extranjeras. Luego, mientras están en naciones extranjeras, entonces hay otros mensajes que dicen, si ustedes son fieles en las naciones extranjeras, entonces los regresaré de nuevo a estas tierras, les volveré a dar estas tierras, se reconstruirá el templo, Jerusalén, y volverán a ser una nación.
los judíos llegan a ser en parte fieles, regresan a estas tierras, pero cuando regresan, y ahí entra Malaquías, no llegan a ser completamente fieles a Dios. Y Malaquías ahora trae un mensaje de juicio justamente hacia este pueblo. Ya no hay una especie de condición. Si ustedes me son fieles, pues bueno, no. Hay una especie de llamado. Volveos a nosotros, volveos a mí, yo volveré a vosotros, en el libro de Malaquías. Yo considero que el mensaje de Malaquías es un mensaje de reavivamiento y reforma. Es un mensaje de cambiar tu actitud a Dios y reformar de manera específica. Es muy claro actitudes y prácticas que el pueblo está tomando que son contrarias a la voluntad explícita de Dios, y que si estas cosas no son corregidas, el pueblo de ninguna forma puede estar preparado para los eventos que traerán como resultado la venida del Mesías y la aparición, incluso interesantemente en Malaquías, de este mensajero que va a preparar el camino para la venida del Mesías. Si bien es cierto que en otros libros tenemos la figura del Mesías Redentor, la figura del Mesías que llevará los pecados, como en el libro de Isaías, en el libro de Malaquías la figura del Mesías no es una figura redentora, es una figura de juicio. De hecho, es justamente en el libro de Malaquías donde se mencionan profecías como que vendrá el día donde descenderá fuego, los abrazará a todos y no dejará ni siquiera estopa de aquellos que estén presentes. Es un mensaje de juicio, es un mensaje donde Dios dice a esta comunidad que regresó: ya está bueno, ahora lo que queda son mis juicios. Aquel que se retorna a mí, me volveré a él. Pero sobre Israel lo que viene son juicios por la infidelidad que todavía persiste aún después del exilio en mi pueblo hacia mí. Se han burlado de mí y ahora viene un mensaje completamente de juicio. El mensaje de Malaquías es relevante, no solamente en el contexto internacional, lo que estaba sucediendo entre Persia y el oeste, no solamente lo que tenía que ver con las escenas del palacio de Esther y la amenaza de muerte hacia todos los judíos, sino lo que él quería transmitirle a los individuos, a las personas a las cuales se le había asegurado un amor pactual. Pero para entender ese amor pactual debemos profundizar todavía más en Malaquías. Quédate con nosotros aquí en Evidencias. Hemos llegado a la parte final de este programa y me encantaría continuar hablando acerca de Malaquías. Por años he estudiado este profeta que para mí ha sido fascinante. Su audiencia es irreverente, como en algunas ocasiones yo lo he sido. Dios les asegura: yo les amo. Ellos responden: ¿en qué nos has amado? Dios les recuerda que Él es su Padre. Y ellos responden que Él no ha demostrado amor paternal. Él le pregunta por qué no le honran y ellos le contestan: en qué nosotros te hemos deshonrado. Así, a través del libro vemos esa interacción sarcástica, irreverente entre la audiencia y la deidad. Ellos concluyen diciendo que no hay un Dios de justicia, que todas las experiencias que ellos han tenido que vivir demuestran que Dios no es justo. Pero es que el amor pactual es diferente a ese te amo que se hacen los tortolitos que quieren enamorarse el uno al otro. El amor pactual se identifica con el pacto, con el compromiso que hace Dios con sus criaturas. Y Dios así lo había hecho, así lo había demostrado en la experiencia que habían tenido los edomitas, a los cuales Dios también les había prometido protegerlos si ellos eran fieles al Eterno. Vemos que las consecuencias que ellos sufrieron demostraban que cuando Dios promete bendición o maldición, así se cumple. Malaquías presenta una lucha muy conocida en la historia del pueblo de Israel, que era la lucha entre Esaú y Jacob. Ya desde el libro de Génesis se presenta que siempre había una lucha constante entre estos dos personajes. Ahora esta historia es traída nuevamente en el capítulo 1 de Malaquías, donde Malaquías hace referencia a que Dios había elegido a su pueblo. A Jacob lo había amado y a Esaú lo había aborrecido.
Así que aquí hay una contraparte entre amor y odio, pero no se trata de odio en realidad. La palabra amar aquí tiene que ver con la palabra hebrea ahab, que significa elegir. Dios había elegido a su pueblo para cumplir con una misión especial. En cambio, a Esaú lo había aborrecido, no en el sentido de odiar, sino en el sentido de que no lo había elegido para esa misión. Interesantemente, el tema del amor y el matrimonio incluso va a ser un tema muy interesante en el libro de Malaquías. Creo que es de los pocos lugares donde encontramos una declaración directa y explícita de Dios sobre su actitud hacia el divorcio, por ejemplo. Algo que pareciera haber sido una práctica que de alguna manera subió en su uso en este periodo y que amenazaba incluso la identidad del pueblo de Israel, y cómo Dios utiliza este lenguaje del amor y del matrimonio para tratar de ilustrar, que es una imagen que van a utilizar los profetas, esta relación que Él quiere tener con Dios y el compromiso que tiene el pueblo de ser fiel a Dios, como Dios espera que también sean fieles a su pareja. Así que es un mensaje interesante que nos recuerda al final que esta relación de pacto que Dios tiene con Israel y que Israel tiene con Dios, la mejor forma de ilustrar lo que es un pacto sería un matrimonio. Es una relación de amor en la cual ambos cónyuges se deben respeto, fidelidad y compromiso a esta relación. Ahora Malaquías evoca un mensajero por excelencia. Dentro de las escrituras hebreas, Elías emerge como el profeta entre los profetas, el que estuvo dispuesto a desafiar al poderoso rey Acab, que hizo temblar hasta los asirios, que no le importó lo que dijese Jezabel hasta después de la experiencia del Carmelo, aquel que pudo asesinar a más de 800 profetas de Baal y que no temió ante las amenazas de muchos. Elías es la figura del mensajero y más adelante sería la figura de Juan el Bautista, el profeta entre los profetas, según el mismo Jesús, y también representa el mensaje de Elías que sería presentado al fin del tiempo. El libro de Malaquías dice que Dios iba a enviar un mensajero que iba a preparar el camino del Señor. Malaquías 3:1 dice: yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Ya viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. En este versículo se menciona claramente que dos cosas estaban por ocurrir. Una, la venida de un mensajero que anunciaría la venida del rey que vendría después de él. La segunda cosa era la venida del rey mismo, que él vendría a su templo. Así que mensajero y rey, dos personas que estaban por venir a su pueblo. Y este mensajero era sumamente importante porque él tendría que preparar el camino del Señor para su venida. En el capítulo 4 se vuelve a mencionar a este mensajero y se lo llama por nombre, según dice su libro Malaquías capítulo 4 versículo 5. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. En este versículo se establece un mensajero que prepararía la venida del Señor. La interpretación de este pasaje tiene que ver con dos momentos históricos en el pueblo. Uno, cuando Cristo vino, fue antecedido por Juan el Bautista. Juan el Bautista anunció su venida y preparó a los seguidores para que cuando apareciera el Mesías lo siguieran. El segundo gran evento tiene que ver con la aparición del Mesías en gloria y majestad en el cielo. Y el pueblo de Dios que sería llamado en los últimos tiempos para anunciar y dar el gran mensaje de arrepentimiento al mundo, en la última oportunidad de salvación, la última oferta de Dios para que el mundo se arrepintiera y creyera en él. Pero es importante que nosotros veamos el hecho de que cuando Jesús vino por primera vez, a pesar de que hubo también juicio, su misión es más que todo fue la misión de Redentor, la misión de sacrificio por los pecados, la misión de perdonar, de ayudar. Pero cuando nosotros vemos la descripción de la segunda venida de Cristo, vemos que su rol principal también es redención,
para aquellos que han sido fieles, los que adoran a Dios, a Cristo, que son salvos, pero también el rol principal es un rol de juicio y se correlaciona mucho con el mensaje de juicio del libro de Malaquías, donde el Mesías justamente se convierte en un ejecutor de los juicios de Dios. Por lo tanto, la importancia para nuestros tiempos es que justamente esa misma manifestación, y no estoy hablando de que va a salir un hombre vestido de que vive en el desierto, que come por las langostas y que viene con piel de camello, no en esa opción, pero sino el rol de mensajero. Va a haber, Dios va a mandar un mensajero, un malak o un malaquí, que ha de anunciar justamente la pronta venida de Cristo y anunciando la venida del siervo de Dios o del Mesías que ha de ejecutar los juicios divinos. Es interesante que terminamos esta sección de los profetas con el mensaje de Malaquías, y es un mensaje que en cierto sentido, de acuerdo a cómo lo tenemos organizado en el canon cristiano, nos deja siempre con un sentido de expectativa. El mensaje de los profetas no es completo porque anticipa que la conclusión de este mensaje debe terminar con la aparición del Mesías. Y es interesante porque nos recuerda que todo lo que Dios espera traer a este mundo y todo lo que necesitamos realmente para resolver los problemas que nosotros tenemos, no solo tiene que ver con cosas que tenemos que hacer en el presente y cosas que tenemos que corregir en el presente, tiene que ver con la aparición de este personaje que es anticipado en las profecías y quien realmente puede traer una solución definitiva a los problemas de la humanidad. Interesantemente, el mensaje de Malaquías termina con una nota que nos recuerda que la solución final de todas estas cosas tiene que venir de parte de Dios a través de este personaje. Y que definitivamente el pueblo de Dios tiene un mensaje como mensajero para preparar al pueblo para esta experiencia, para esta venida, y que nos recuerda entonces que al escuchar el mensaje de los profetas debiéramos recordar que su mensaje final es apuntarnos a Cristo. Interesantemente Jesús lo dijo camino de Emaús, cuando hablando con estos dos discípulos les recordó que eso era lo que la ley y los profetas anunciaban, daban testimonio de él como la esperanza de restauración de Israel y de la humanidad. Hoy día nosotros tenemos una gran responsabilidad frente a este mensaje que nos es presentado. El día del Señor ya vino en los tiempos de Juan el Bautista, cuando Cristo vino en su primera venida. Debemos recordar que nadie o muy pocos estaban preparados para su venida. Solo unos cuantos pastores, algunos reyes del oriente que vinieron y pocas personas. Hoy en día las cosas son bastante similares. No hay muchas personas que estén esperando la venida de nuestro Señor en gloria y majestad. El mundo está dormido, está quieto, no está esperando la aparición del Rey, del Mesías en gloria y majestad. Tú tienes la responsabilidad de atender, escuchar la voz de Dios que te llama y te dice: yo estoy pronto a venir, voy a venir por ti a llevarte a mi mansión celestial. El mensaje de Malaquías de amor actual debía haber calado profundamente en la mente de su audiencia, porque reconocemos que después de Malaquías terminar su ministerio, fueron muchos los que mantuvieron viva la palabra del Señor. Si nosotros tenemos las Escrituras hasta nuestros días, es precisamente porque tuvo éxito el profeta. Él garantizó que la Torá de Moisés, que él menciona al final de su libro, fuese preservada por los hijos de Israel. Más adelante, cuando Esdras y Nehemías coleccionan aquellos escritos sagrados que habían sido reverenciados por los hebreos a través de las edades, nosotros vemos que el mensaje de ese hilo de amor, que lo vimos en escenas dramáticas como el exilio, en escenas emocionantes como la historia de Esther, que ahora se está preparando el camino para la llegada del Mesías. Jesús sería el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Jesús, Dios hecho carne, es el que garantiza
el amor que le había asegurado las palabras del profeta. Y si quieres tener detalles sobre las profecías, sobre la llegada de Jesús, no te debes perder el último de los programas de esta serie sobre profecías, aquí en Evidencias.